Hola gente, bienvenidos, bienvenides a La Doble Tracción, un espacio de periodismo tan bueno que da risa, pero jamás tanta risa como la calidad periodística de CR Hoy. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me dice simplemente Ernie, como Cher es simplemente Cher, Madonna es simplemente Madonna, y esta campaña ha sido simplemente más larga que mi último noviazgo. Porque ahora que vamos para segunda ronda, básicamente habremos estado en campaña electoral desde octubre, oficialmente del año pasado, a abril o mayo, si tomamos en cuenta ya cuando finalmente tengamos nuevo presidente. Esa segunda ronda será disputada entre el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, por el Partido Progreso Social Democrático, y el expresidente del país, José María Figueres Olsen, por el Partido Liberación Nacional. En el espíritu de diálogo, de empatía, de entendernos los unos a los otros, en medio de unas elecciones donde un 40% del electorado no salió a votar, pues estamos haciendo paneles justamente para explorar cuál es esa intención de voto que tienen las distintas personas en el ejercicio pues de su derecho al sufragio, y cada quien tiene su derecho a formar sus opiniones como lo deseen. La semana pasada tuvimos un panel de votantes que apoyan a el señor Rodrigo Chávez, y hoy nos acompañan justamente votantes cuya intención de voto es hacia don José María Figueres Olsen, para justamente explorar cuál es el razonamiento detrás de su apoyo, qué piensan de algunas de estas críticas que se le hacen a don José María, etcétera. Tenemos por un lado a don Oscar Javier Vargas Estrada, quien es vecino de Guadalupe. Él fue director de arte durante más de 40 años y también fue presidente del Consejo Municipal por el Partido Liberación Nacional. Don Oscar Javier, ¿cómo está? Para servirle. Muy bien, bueno, un gusto tenerla aquí con nosotros. Por otro lado, tenemos también a Ana José Corella Chin, de 21 años, quien es estudiante de agronomía en la Universidad de Costa Rica, vecina de Heredia. Ella no forma parte de ninguna estructura del Partido Liberación Nacional. También es conocida como Pepi en el mundo de la UCR. Ana José Corella, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, súper bien y súper contenta de estar aquí. Un gusto también tenerla aquí con nosotros. Y finalmente tenemos a José María Ramírez Guerrero, de 20 años, vecino de San Rafael de Heredia, estudiante de Derecho y concejal también municipal. José María, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy en agrado de estar en este espacio tan interesante, y ojalá que sea bastante productivo para nosotros y los que los escuchan y nos verán. Perfecto, un gusto tenerle aquí, concejal por el Partido de Liberación Nacional. Entonces, aquí tenemos representación de todo, personas que han pasado por el Consejo Municipal, personas que tienen en estos momentos puesto como es un concejal, y también pues alguien que no está en ninguna estructura, como Ana José Corella, mejor conocida como Pepi. Empecemos tal vez por lo que nos trae aquí y lo que también los hacen los candidatos ideales para un panel como este, que es su intención de voto. Entonces, la pregunta con la que me gustaría arrancar es: ¿qué es lo que les motiva en estos momentos a dar su apoyo a don José María Figueres Olsen y al Partido Liberación Nacional? ¿Cuál es el razonamiento que hacen ustedes? ¿Qué cosas priorizaron? ¿Qué cosas tuvieron que masticar? Etcétera. Empecemos por Pepi. Ok, bueno, en realidad yo tengo un montón de razones, porque eso lo sobrepensé como sobrepienso todo. Primero, el plan de gobierno, que era el más estructurado, era el más completo para la primera ronda, ¿verdad? Me pareció como el mejor plan de gobierno, la verdad. Además sentía como que Liberación, al ser un partido que tenía más trayectoria, suelen tener más personas que puedan aportar al gobierno, más personas que puedan trabajar para el gobierno, y no hacer lo mismo que pasó hace 4 años, que el PAC decía, bueno, ¿a quién metemos? Porque no tenemos suficiente gente. Entonces metemos gente de otros partidos, pero al final todo fue un desorden y renunció gente y demás.
Entonces sentía que era como la mejor opción desde la primera ronda. En esta segunda ronda creo que estoy a mejor opción porque como feminista algo que me molesta es que un acosador llegue al gobierno, porque esto es aprobar estas actitudes, decirle a todos los acosadores que existen en Costa Rica, bueno, usted puede acosar y todo bien, puede llegar a ser presidente igualmente, decirle a todas las mujeres, lo que ustedes han vivido no es válido, da igual, pueden ser presidentes, se les premia a los acosadores. Entonces, para mí como mujer feminista, creo que es súper importante no llevar a un acosador al Estado, porque es validar todo esto y continuar con esta cultura machista que hemos vivido por años en Costa Rica. Okay. Antes de preguntarle a José María, de todo ese plan de gobierno que usted describe, que los hechos son los hechos y por lo menos durante la campaña electoral, antes de la primera ronda, mientras don José María Figueres se mantenía un plan de gobierno desarrollado en alrededor de 120 páginas aproximadamente, 270 si mal no recuerdo, don Rodrigo Chávez mantuvo casi a lo largo de toda esa campaña un plan de gobierno de 25 páginas. Y fue hasta recientemente donde sacó una versión ya completa de más de 100 páginas, donde él dice que es la versión completa, pero todavía no está registrada ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo digo porque me escribieron después del programa anterior a decirme, pero sí hay un plan de gobierno. Y yo, en el tribunal no está todavía, pero en el sitio web sí. Y algo que yo he hablado con gente que lo apoya es, bueno, está bien, hizo otro plan, pero entregó la tarea tarde, digamos, usted, ¿cómo confía en alguien que te entrega una tarea tarde, verdad? Es preocupante. Entonces, que todos los plazos que tiene el Estado para hacer las cosas, se los va a entregar 3 semanas después porque no le dio tiempo a hacer uno completo, entrega un resumen, no tiene sentido, digamos. Bueno, y usted en el plan de gobierno de Liberación Nacional, ¿cuáles fueron los temas a los que les da más importancia? ¿Dónde era que para usted era más importante ver propuestas concretas entre todos los temas que pueden haber? En derechos humanos era como lo que estuve ahí como leyendo ciertas cosas, y también en la U, como yo estudio agro, nos pusieron a hacer trabajos como de ver las propuestas en el sector agro y en el sector económico, que es como pues, lo que a nosotros nos interesa como futuros agrónomos. Entonces, esas fueron como las áreas que más estuve viendo. Ok. José María, ¿cuál fue su razonamiento a la hora de apoyar finalmente, concluir que don José María Figueres Olsen y Liberación Nacional son la mejor opción? Bueno, yo me guío en lo que es, primero, plantearme la situación actual del país, en dónde estamos, qué está ocurriendo y cuál puede ser la mejor solución para corregir los errores actuales. Sin duda alguna, el plan de gobierno es fundamental estudiarlo, no solamente dejarse llevar por lo que dice mi amigo, mi vecino o el medio de comunicación, sino sacar propiamente el tiempo como buen ciudadano, como buen votante, de leerlo, estudiarlo y ver si realmente le encuentra la lógica hacia lo que ocurre en la actualidad. Tiene que ser un candidato que no tenga miedo a tomar decisiones, que sea firme ante ello y no cambie de opinión de un día a otro, que tenga personalidad, considero que es muy importante, también que conozca bien los problemas actuales y que tenga, como dije anteriormente, un plan lógico basado con una buena estructura para poder implementarlo. Como decía la compañera, tiene que ser un candidato que nos demuestre confianza, más que todo que con el historial que tiene don Rodrigo Chávez, es muchas cosas que dudar en la mesa, inclusive en toda conversación, y sin duda alguna es el saber qué queremos y hacia dónde vamos. Ok, bueno, de lo que ustedes dos, de lo que Pepi y usted han mencionado, quiero contextualizar que no están solos, en el sentido de que según la encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR de octubre del año pasado, cuando les preguntaron a las personas cuáles eran las cualidades que buscaban en una persona candidata, un 86% dijo que buscaban a alguien con experiencia política. Si se entiende experiencia política como alguien que ha pasado por gobierno, que
en principio tiene colmillo para no llegar a improvisar o conoce cómo es la situación, pues coincide, digamos, con esa motivación que ustedes plantean de que no pasaran improvisaciones como las que percibió Pepi con el PAC y bueno, y este tipo de liderazgo que usted plantea. Don Oscar, cuénteme usted cuál es el razonamiento detrás de su intención de voto hacia Liberación Nacional. Bueno, principalmente quiero aclarar que a toda mi santa vida he pertenecido al Partido de Liberación Nacional. Desde que tengo uso de razón a los inicios de votación. Yo creo, para mi concepto, que la persona más idónea en este momento es don José María, por tanto de lo que comentan las dos personas, los dos compañeros, y lo mismo que usted ha comentado. La experiencia principalmente, eso cuenta mucho para llegar a una presidencia en estos momentos con características bastante difíciles económicamente y estructuralmente. Yo diría que para mí el concepto principal es ese. Ya en la primera votación yo lo hice y voté por José María. Ahora quiero ratificarlo nuevamente y pedirle a toda la gente que, como él mismo lo dice, pensar por Costa Rica. Ahorita no se trata de pensar casi por los candidatos en sí, sino por el futuro de nuestro país. En realidad yo creo y considero que él es la persona más capacitada en este momento para dirigir el rumbo del país. Consecuentemente, pues fue una lástima no haber obtenido una mayoría de la Asamblea Legislativa, ¿eh? Porque hubiera sido lo ideal, no por imponerse, no, sino por hacer conciencia, porque en muchos casos el poder legislativo es el que casi que maneja la política del país. O sea, muchos diputados no se ponen de acuerdo, no presentan un proyecto, bueno, se va en 4 años muy cortos, que yo considero que es un periodo muy corto para legislar un país, porque para mi concepto debería ser por lo menos un añito más, porque el primer año se va en puros acomodos. Esa es la realidad. Esa es la realidad, y yo creo que los ministerios y todo ya se tienen que empezar a acomodar, y entonces se llevan los 12 meses iniciales, considerando la capacidad que él tiene también a nivel, y no solo la capacidad, sino los contactos que él puede tener internacionalmente. Yo del señor Chávez no puedo opinar mucho porque no he conocido su historia, ni se ha, digamos, distinguido en puestos clave en el país, ni nos ha dado pues ningún tema de desarrollo para parar esta crisis tan tremenda que se está viviendo. Y por un continuismo más, yo no voy a votar. Prefiero votar por don José María, como siempre he votado por Liberación Nacional, a pesar que a él lo cuestionan y no han podido probarle absolutamente nada. Yo siempre he creído que él es una persona honesta, porque tras de él hay un gran nombre, el de su padre, y él creo que no va a denigrar un nombre tan que dejó historia en el país, dejó historia, y yo creo que en esto tenemos que ser muy conscientes, no levantar falsas expectativas de que fue corrupto, de que aquí, que allá, sino que si las personas tienen algo por decir y decirlo o probarlo, pues que planteen las denuncias del caso. Ya para eso tenemos también un poder judicial, el cual es muy respetuoso en todo el continente. Yo creo que para eso hay que tener mucho cuidado. Ese es mi planteamiento, y yo por ahí voy, y de fijo que mi voto va a ser para él.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues sí, el Partido de Liberación Nacional obtuvo la fracción mayoritaria de la Asamblea Legislativa, pero no obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Usted decía algo que me llamó mucho la atención, don Oscar, que es invitaba a las personas a no votar tanto por candidatos, sino votar por Costa Rica, por lo que le conviene más a Costa Rica. ¿Cuáles son esos problemas que para usted en estos momentos son los que más pesan en el país? Los problemas que son prioritarios de resolver en este país en este momento. Bueno, creo que en gran parte está la economía, principalmente con el número de personas que están en este momento sin empleo. Buscar fuentes de ingreso para ellos es uno de los principales problemas para mí. Lo otro que también me llama mucho la atención es lo que se ha ido en delincuencia del país incrementando tanto que hasta uno que ya pues le falta poco tiempo, como dicen, ya se preocupa por los niños, por el hogar, por todas las cosas. Creo que en ese aspecto también hay que poner un poquito más de atención, por decirlo de una manera, porque en realidad la seguridad está bastante débil. Esos son los dos principales problemas que yo le doy al país, y las fuentes de empleo para la gente desempleada, porque eso el desempleo genera delincuencia y genera un montón de situaciones de pobreza en los hogares, de dificultades para las familias, y creo que todo eso conlleva a involucrarse más en otras cosas, en otros aspectos que no son para bien de Costa Rica. Por eso yo digo, en este momento yo voto por Costa Rica, y Costa Rica para mí va a ser don José María, que él tiene que comprometerse con el país a llevarlo adelante y salir de estos baches, por decirlo de una manera. De acuerdo. Bueno, esas preocupaciones, esas problemáticas que usted señala como de mayor peso, es una percepción que comparten muchos costarricenses, porque según la encuesta también del Centro de Estudios de Investigación y Estudios Políticos de la UCR de octubre del año pasado, se le dieron 5 temas, 5 problemáticas ciudadanas a las personas encuestadas, y se les preguntó que valoraran cuánto había o empeorado o mejorado o se habían mantenido estables estas problemáticas. Cuando se les preguntó sobre costo de vida, 92% de las personas dijeron que había empeorado el costo de vida en el país. En desempleo, 84% dijeron que había empeorado. En educación, un 70% dijo que había empeorado. En seguridad, que era el tema que usted mencionaba al final, un 60% dijo que había empeorado. Sin embargo, y aquí yo soy problematizante, en esta misma encuesta también, en otro de los estudios, se le preguntaba a las personas cuáles eran, a noviembre de 2021, cuál era el principal problema del país. Y la mayoría señaló que después de desempleo, que estaba en segundo lugar, después de costo de vida, que estaba en tercer lugar, pusieron la corrupción como el principal problema del país. Entonces ya usted, don Oscar, pues me abrió un poco la puerta a este tema, porque mencionó que a una de las cosas que principalmente se le critican o se le cuestionan a don José María Figueres es su asociación a casos de corrupción que generan desconfianza en el electorado. Entonces yo quisiera preguntarle, ahora le devuelvo el churuco a Ana José Corella y a don José María Ramírez, ¿cómo mastican, digamos, ustedes esos cuestionamientos que se le hacen al candidato? ¿Por qué es que ustedes sí pueden confiar en él a pesar de esos cuestionamientos? ¿O cómo es que lo razonan ustedes, verdad? Pepi. Ok, bueno, de mi parte, sí ha sido como algo que he tratado como de preguntarle a varias gente, como cuál es la historia, qué es lo que pasó, ¿por qué dicen, por ejemplo, bueno, no es secreto para nadie que le dicen que es un ladrón,
pues, ¿por qué le dicen ladrón? Bueno, digamos, en palabras de él reconoce que le dicen HP, ¿verdad? O sea, sí, o sea, entonces como que yo digo, obviamente yo he preguntado porque, digamos, cuando yo me acerqué al PLN a querer votar por ellos, no fue por él, digamos, yo no voté por él. De hecho, yo abiertamente he dicho en muchas ocasiones, a mí me parece mejor candidato Villalta, pero no me gusta el Frente Amplio. Si Villalta estuviera en el PLN, sería mi sueño. Pero yo voté por el PLN por la estructura y por doña Laura Arguedas, que es la vicepresidenta que en derechos humanos, ¿verdad? Es una diosa. Entonces, pues obviamente cuando yo me acerqué, yo dije, para mí José María Figueres no me termina de hacer gracia por todo esto que habla la gente. Y me informé y escuché como la historia y no es que esté bien lo que hayan hecho, porque yo siento que, ¿verdad? Pero bueno, ya ni siquiera era presidente, ya ni siquiera... Y es algo complicado porque moralmente está mal, sin embargo, dígame quién, o sea, de todos los ticos, quién no le van a dar dinero, le van a decir, contacte, conecte y tome dinero, ¿quién no lo va a hacer? Dicen, deme asesoría. Entonces, como que no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero lo entiendo, no sé si tiene sentido. Sin embargo, también hasta eso, hasta el hecho de que la haya jugado de esa manera es como, es más vivo, ¿verdad? O sea, se la sabe todas. Entonces, sí es como complicado, porque como le digo, no es que a mí Figueres me encante como tal, lo que hizo tampoco me gusta. Sin embargo, también lo pongo en una balanza con que la otra opción es este señor, que es un acosador y demás. Y yo digo, como mujer simplemente no puedo soportar que llegue un acosador al Estado, entonces prefiero a este señor que tiene toda esta controversia con este asunto, que ni siquiera se le puede juzgar penalmente por lo que hizo, porque no es ilegal en teoría, a este otro señor que literalmente es un acosador y no respeta a las mujeres y ahora tampoco a los animales, por lo que dijo en la entrevista, en el debate de Canal 7, o sea, que sí, no. Entonces, sí, para mí es preocupante, más que todo como la otra opción, y así es algo que me hace como apreciar un poquito más a Figueres, pero sí. Ok, José María, ¿hasta dónde? Bueno, es que usted es concejal de Liberacionista, entonces cuéntenos cuál es su razonamiento al respecto, porque Pepi nos habla básicamente de una ponderación que ella hace como votante, ¿verdad? Incluso, bueno, me llamó mucho la atención, digamos, el razonamiento donde ella reconoce que no es el mejor candidato para ella, sin embargo, el partido, digamos, la hace votar por esta persona, a pesar de que no es, digamos, el mejor candidato para ella como votante. ¿Cuál es su razonamiento? Digamos, ¿cómo mastica usted esas acusaciones que se le hacen a don José María? Y me gustaría también precisar, más allá de las acusaciones específicas, la desconfianza que genera en el electorado, no solo don José María Figueres, sino también el historial de distintos casos de corrupción que han emanado de Liberación Nacional, ¿verdad? Porque no solo, o sea, en papeleta no, don José María Figueres no viene solo, por así decirlo, ¿verdad? Viene dentro de un partido. Bueno, desde el punto de vista plenamente político, yo creo que Oscar también va a opinar muy similar a mí. Uno en campaña vive mucho lo que es la famosa campaña sucia, que los adversarios traten de buscarle el punto negro a la hoja blanca y desde lo más pequeño lo hacen algo, todo un drama, o bien inventar cosas con tal de dañar la imagen de quien esté el candidato en cualquier puesto público. Y eso es algo que se ha visto desde muchísimos años atrás, inclusive en su tiempo, desde que ganó la guerra y todo lo que hemos visto. Entonces, se ha dicho mucho de don José María Figueres, pero creo que parte de la misma cizaña, la misma guerra política y la opinión pública, las personas se dejan llevar conforme pasan las generaciones
por un simple rumor o un simple me dijeron o un simple mi familiar o mis amigos opinan, porque uno ve personas de ya bastante edad avanzada opinan que José María es un ladrón por el caso Alcatel o el Banco Anglo o inclusive el caso Chemis. Pero uno ve inclusive en generaciones más actuales, yo le pregunto a mis amigos y me dicen, no, es que Figueres es un ladrón. Y yo puedo suponer que ese criterio, aunque nosotros no lo hayamos vivido en ese momento, porque no habíamos ni nacido, ese criterio lo sacan de comentarios, puedo suponer, del propio hogar, del propio círculo familiar y social, que se dejan llevar por esa opinión en masa. Entonces, como decía anteriormente, esto es una cuestión de uno con uno mismo. Si yo realmente estoy interesado en aclararme a mí mismo si José María cometió o no cometió sus errores, uno investiga. Creo que si uno tiene realmente el interés, uno tiene los medios de redes para investigar esas cosas que no son secreto de Estado. Por ejemplo, en la página Figueres Presidente viene en la parte de transparencia y confianza el detalle del caso del Banco Anglo, Alcatel, el cese de operaciones de Incofer y la reforma de pensiones de magisterio. Y son cosas que si yo como ciudadano saco el rato para verlo, informarme y no dejarme llevar por lo que opinan los demás, posiblemente voy a tener un punto de vista diferente porque saqué el tiempo para hacerlo. Usted lo tiene. Con el tema de la confianza, que es importante que el candidato exprese y es muy determinante. Parte de esa transparencia que nos ha dado don José María, el hecho de, como vimos en el 2017, me parece que fue las elecciones pasadas, cuando él también participó en las internas de Liberación Nacional, me acuerdo de aquellos espacios de que él quería hablar con la gente, que le preguntaran, y aunque repitiera 100 veces lo que le preguntaban, él lo hacía con toda transparencia, con ese acercamiento fraterno y humanitario con la sociedad, y aclarando cosas que quienes han sacado su tiempo para investigar saben que son reales, y tal vez un poco más difíciles para quienes se dejan llevar y yo quisiera preguntarle a usted, tras esa investigación que usted me dice que otras personas pueden hacer y asumo que usted hizo, ¿usted entonces considera que don José María Figueres es un candidato libre, digamos, inmaculado de nebulosas y cuestionamientos que pueden no haberse resuelto, pero que son cuestionamientos al fin? Bueno, los casos, hasta donde tengo entendido, sí están resueltos, porque ya inclusive de una u otra manera y los encargados de llevar eso en su momento determinaron ya una resolución. Sí, pero le pregunto por cosas como las siguientes. El caso Alcatel, que es, creo yo, el principal cuestionamiento o la principal fuente de cuestionamientos a don José María Figueres, hablemos con los hechos. Es cierto que la Fiscalía nunca acusó a José María Figueres Olsen. Eso es un hecho. Punto. Le guste quien le guste, eso es un hecho. Entonces, por supuesto, si no hubo acusación de la Fiscalía, pues obviamente no hubo ningún juicio, obviamente no se le condenó ni se le exoneró de nada. También es un hecho que don José María Figueres Olsen recibió un pago de Alcatel y Alcatel era contratista del Estado. Ese pago sucedió después de que él era presidente, ¿verdad? También es... Sí, una consultoría, exacto. También es un hecho que a la fecha don José María Figueres ha hecho estos esfuerzos de transparencia, como el que usted indica, donde invitaba a la gente a hacerle preguntas, que incluso hizo uno en el Cine Magali, donde la gente podía preguntarle. Eso también es un hecho. También es un hecho que el contrato por esa consultoría no existe todavía. O sea, no ha sido entregado. No se sabe cuál fue el contrato que medió entre las partes. Entonces, por ejemplo, esas cosas son cuestionamientos que quedan sin resolver, ¿verdad? Porque no se sabe de qué medió la consultoría. Se sabe que hubo un pago, pero no se sabe cuál fue la consultoría, cuáles eran los términos, qué fue lo que pasó.
cada quien puede hacer con eso lo que les dé la gana, ¿verdad? Pero yo le pregunto a usted si tras su investigación usted considera que don José María no tiene ningún cuestionamiento válido, tal vez no para usted dentro de su ponderación, pero que usted dice, bueno, pues a otras personas eso les puede parecer nebuloso, digamos, o les puede generar desconfianza. Y eso es nada más en el caso de don José María. Pero como le decía, también el Partido Liberación Nacional, y pues de ahí, ha estado mucho tiempo en gobierno, es... cuando uno vive en un país que hasta recientemente, comillas, era bipartidista, pues obviamente y los casos de gobierno se distribuyen los casos de corrupción se distribuyen entre los dos partidos que venían gobernando. Entonces, esos casos también pueden generar desconfianza. ¿Usted considera que sí hay razones válidas para que la gente tenga desconfianza, digamos? Válidas no quiere decir que son verdaderas, ¿verdad? O que son verdades absolutas, pero que sí hay cuestiones que pueden generar desconfianza en otros costarricenses y que les invitan a ponderar, como invitaron a Ana José Corella Ching, mejor conocida como Pepe. ¿Qué dice? Bueno, el tema de la confianza, creo que la confianza es una cuestión muy personal. Por ejemplo, si yo confío en un amigo y ese amigo me falla en alguna cosa, muy difícilmente yo vaya a recuperar esa confianza, o tendría que ver si realmente vale la pena. Entonces eso es algo que es meramente de cada uno de los ciudadanos de Costa Rica. Nosotros podemos ver que en aquel entonces existía una guerra política, que era más que todo entre la Unidad y Liberación Nacional, que se sacaban trapos sucios a más no poder. Pero podemos ver, por ejemplo, que la Fiscalía determinó que las acciones de José María nunca fueron incorrectas. Si no podemos, ¿de dónde podemos sacar que nunca se le sentenció, ni se le formuló ningún cargo en su contra, ni nada por el estilo que pasara ahí tras rejas bajo una cuestión ya de un grado mayor? Pero también recordar que en ese entonces la Asamblea Legislativa estaba atravesando un gran show y aprovechándose de todo este caso Alcatel para levantar a la Unidad Social Cristiana y bajar los estándares de liberación nacional. Entonces podemos ver también que el sistema judicial de Costa Rica, nosotros los costarricenses no somos mediocres ni tontos, somos bastante inteligentes y muy capaces, y así se ha demostrado en la historia. Entonces no me cabe la menor duda que la Fiscalía y todas las personas que estuvieron detrás de esta causa hicieron todo su esfuerzo para desarrollar el caso. Y más allá de que solo cizaña política o de verdad estaban haciendo su trabajo profesional, sin duda alguna es algo de tanto peso que yo puedo creer que un funcionario judicial vaya simplemente a sacar criterios sin bases ni fundamentos. Entonces usted considera que, digamos, toda esta desconfianza que hay hacia don José María Figueres no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento, como digo, porque en sus tiempos de hace rato, cuando él estuvo bajo el ojo de la crítica pública, era muy político todo. Con el paso de los años, anteriormente, la opinión sigue y sigue generación tras generación, donde, por ejemplo, yo tengo amigos que dicen José María fue un ladrón, y yo les digo, ¿por qué? Y simplemente porque se robó poco de plata, o sea, ni siquiera saben realmente el trasfondo de lo que es el caso de Alcatel, por poner un ejemplo. Entonces es mucha desinformación. ¿Y el partido como tal? ¿El partido como tal en qué sentido? No hay fundamento tampoco para la desconfianza en Liberación Nacional. Muy buena pregunta. Yo creo que en lo que es la base del partido, en algún momento sí hubo un poco de fragmentación, no hay que ser hipócritas, pero igual ese sentimiento, tal vez unas personas con un poco de resentimiento que se dejaron llevar, otros que sí estaban plenamente confiando en la verdad de los hechos. Pero como te digo, en ese entonces
y en la actualidad es algo muy propio de cada uno, si confía o no confía en lo que está aconteciendo y si saco el rato o no de informarme Pero realmente. usted considera que Liberación sí ha dado razones para desconfiar en los costarricenses. Porque digamos, es que usted menciona fragmentaciones, pero en los casos de corrupción, investigaciones de corrupción que han salido, hay personas asociadas de Liberación Nacional, desde la estructura municipal hasta puestos de gobierno nacional, etcétera. Pepe, ¿usted quería decir algo? Sí, yo quería aportar a lo que estaba diciendo José María. La verdad, yo sí creo que la desconfianza sí tiene sentido de parte de los costarricenses. No significa que sea por razones que realmente pasaron o demás. Sin embargo, creo que es totalmente válido, o sea, no hay que desvalidar que el costarricense tenga miedo, que el costarricense no sienta confianza por los políticos de Costa Rica, porque es algo que hemos venido viviendo desde hace años. O sea, ningún candidato ha logrado que la corrupción se detenga. O sea, mis amigos politólogos lo que siempre dicen, lo voy a leer y todo como ellos lo dicen: la corrupción es inherente a la función pública, el apartado estatal es muy grande y complejo. Siempre me dicen eso mis amigos politólogos, porque básicamente ningún gobernante, ni Figueres, ni Villalta, ni Rodrigo Chávez, ni Natalia Díaz, ninguno va a poder acabar con la corrupción. O sea, corrupción siempre va a haber. Yo creo que lo más importante es tener un gobierno que reconozca cuando estas situaciones pasen y las penalice, las castigue, evite a toda costa que sucedan. No significa que no van a dejar de suceder, o sea, siempre van a pasar porque es algo como natural del ser humano. Y también creo que es normal que los costarricenses sintamos miedos de que sigan habiendo casos de corrupción, de que sigan habiendo todas estas situaciones y que es totalmente normal que sientan desconfianza. Y como dijo José María, Ramírez, el que está aquí, cuando un amigo lo traiciona, pues uno le cuesta volver a confiar en él. Es una confianza que se tiene que ganar. Esa es una gran oportunidad para el Partido Liberación Nacional, poder retomar el Estado y que los costarricenses vuelvan a confiar en él. O sea, creo que es una oportunidad que si se le da esta segunda oportunidad de poder como redimir todo esto que ellos han venido haciendo, que tal vez han pasado en situaciones anteriores y demás, poder enseñar que van a poder hacer un buen gobierno. Y no es porque tal vez Rodrigo Chávez no tiene estos casos de corrupción que tiene el Partido de Liberación Nacional, pero porque Liberación Nacional es un partido que ha existido toda la vida, ¿verdad? Rodrigo Chávez vino con un partido nuevo que se inventó, se lo sacó bajo la manga. Entonces, obviamente no los va a tener porque no tienen un pasado político el cual se le pueda buscar todo esto. Y aún así le sacan cosas a él y a Pilar y a todo el mundo que está en su gobierno, ¿verdad? Entonces, creo que es importante ver cómo se manejan las situaciones ahorita, ver qué tan transparente está haciendo el partido ahorita, ver cuáles son las propuestas, ver quiénes son los que están formando parte de sus estructuras, ver quiénes son los que están siendo parte de, así como pesos dentro del partido importantes y demás, y juzgarlo a partir de esto. Y como le digo, y esperar que el partido tome las mejores decisiones y que pueda como castigar, penalizar y todo esto, todas estas situaciones y evitar a toda costa que sucedan. Ok. Don Oscar Javier, cuéntenos, usted que tiene toda una vida como liberacionista, ¿hasta dónde entiende usted a las personas que desconfían de Liberación? No hablemos de José María Figueres, hablemos de Liberación. Sí, en realidad, oyéndolos a ellos, pues lógicamente que en una gran parte tienen la razón. Ellos han escuchado noticias creyendo que son ciertas, y hasta a mí mismo me ha pasado. Yo pongo ahí, o me pongo en la computadora a veces, que yo no soy muy aficionado a estar metido en esas digamos, videos o cosas así, pero hay una desconfianza que se genera por medio de los medios de comunicación, desconfianza que va calando poco a poco. O sea, en estos años anteriores hemos tenido promesas, en 8 años ya, promesas de
de arreglos para el país y de mejora para la economía y de eliminar la pobreza. Y si nos devolvemos a campañas de estos 8 años anteriores, van a topar ellos también con lo mismo. Entonces, yo lo que creo es la honestidad de la persona, digamos. Yo considero que José María es el candidato en estos momentos porque es la persona más capacitada para llevar al país a salir de una crisis en la que estamos viviendo, económica, segura, de seguridad, y además de pobreza que se está generando en muchos ámbitos, y con estos tambores de guerra que en estos momentos hay, pues todavía se pondría todavía peor, si Dios quiera que no, pero se pondría peor la situación económica del país. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de muchos medios turísticos y económicos externos, ¿verdad? ¿Y por qué necesitamos a alguien que llegue con cabeza fría a tratar de arreglar los problemas y no a hacerlos más grandes? Yo creo que él es la persona que puede, como le digo, por su pasado, por su historia familiar y etcétera, etcétera, llegar a dejar algo escrito en el país. Ahora, usted mencionaba que una de las razones por las que la gente podía sentir desconfianza o que se ha estado generando desconfianza es por lo que sale en los medios de comunicación. Yo quisiera reiterarle mi pregunta. ¿En qué medida entiende usted a alguien que desconfía, ya sea de don José María o de Liberación? O sea, ¿usted considera que sí el partido ha cometido errores o han emanado errores de distintas figuras que generan desconfianza? Sí, lógicamente, o sea, perdone, pero es que lo interrumpa, pero lógicamente que todos son por errores de los mismos, de nosotros mismos. Me meto, como dicen, en la camisa de nosotros mismos, los que hemos tenido que ver con dirigencia, porque se cometen muchos, por decirlo, tentaciones que llegan a veces a llegar a fortalecer esas acusaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente pues no come cuento ya. La gente ya es más inteligente que muchos de nosotros años atrás, ¿verdad? Tal vez. Pero sin embargo, el partido tiene una trayectoria de historia que le ha dejado al país grandes logros, y eso no hay que olvidarlo. O sea, eso no se puede olvidar así nomás. Tal vez los muchachos más jóvenes en estos momentos no pueden recordarse de los desarrollos que se han venido o que en estos últimos años del país se han venido logrando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Reforzar toda esa economía, reforzar todos esos logros y ponerle coto a las malversaciones y a todo lo que quieran llamar corrupción, porque no todos los liberacionistas son corruptos, ¿verdad? Eso hay que aclararlo. O sea, no se puede acusar que un partido es corrupto porque uno o dos cometieron un error o tuvieron ganas de hacerse de cosas en forma no correcta. Uno considera, yo soy una persona yo soy, digamos, en este momento pensionado por una empresa. O sea, no es que yo viví de la política tampoco. O sea, ni tampoco en ningún momento. Y si me hubieran llegado a buscar para ofrecerme algo, lo mando para la chingada, como dice uno. Sí, porque no, es que eso es personal. La honra es que es un recurso personal que usted tiene. Usted puede caer en la tentación, pero si usted cayó, ya quedó manchado. Entonces, por eso digo yo, a José María lo pueden acusar, pero mientras no haya un juez que diga, sí, José María va para la cárcel porque tal y tal cosa. No, señores, la ley no puede ser así tampoco.
La ley tiene que probarse, tiene que ser probada, no por otra persona que llegue y le diga a usted. Y no comer esos cuentos, es decir, es mi pensamiento. Y yo respeto los pensamientos de toda la juventud y todos los muchachos y todos los periodistas y todo eso, pero a veces yo no los comparto. No los comparto porque muchas veces se equivocan siguiendo una línea de partido o siguiendo una teoría política o esas cosas, ¿no? Entonces, quiero dejar claro que en ese aspecto el voto no es que yo lo voy a dar porque me gustó José María, nada más, no. O sea, yo lo he analizado también por lo mismo, por la historia, pero me he dado cuenta que no puedo juzgarlo porque yo no tengo ninguna prueba. No puedo decir que es un sinvergüenza porque no tengo ni pruebas. Entonces no puedo abrir mi boca para decir cosas que yo no he vivido dentro de ese sistema, ¿no? Que Costa Rica ha llegado también a un punto donde, por ejemplo, hay personas que ahorita tienen razones para desconfiar incluso de la fiscalía del país, porque ha habido casos, investigaciones de corrupción, digamos, donde ha estado involucrada, por ejemplo, fiscales anteriores, ¿verdad? Entonces, finalmente, cuando se rompe esa relación de confianza que mencionaba Ana José, ¿verdad? O sea, cuando se genera esa fricción al punto tal donde ya no puedo yo confiar, pues es algo muy subjetivo, ¿verdad? Así como hay personas que después de años pueden valorar y ponderar en medio de la circunstancia anterior que una opción tal es la correcta, otras personas puede ser que de una elección a otra nada más rompieron relación, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, hicimos un ejercicio muy parecido para la segunda ronda de las elecciones anteriores y fue curioso porque encontramos muchas personas votantes de Restauración Nacional que habían votado anteriormente por el PAC y que decían que perdieron confianza en el PAC durante el último gobierno y que por eso no iban a votar por el PAC de nuevo en estas elecciones y preferían votar por Restauración Nacional en las elecciones anteriores, ¿verdad? O sea, mientras que para algunas personas un gobierno es suficiente para romper esa confianza, para otras personas puede ser que no. Me quedan unos como 8 minutos, entonces quisiera cerrar con esta pregunta y les agradezco tratar de responder lo más breve posible. En esta encuesta que les he estado citando a lo largo del programa, 92% de las personas dijeron que en una persona candidata buscaban a alguien que representara un cambio. Yo le decía en un panel que tuvimos aquí de analistas que esa respuesta es una respuesta que hay que agarrar con pinzas, porque es una cuestión de un cambio a qué, ¿verdad? Porque, por un lado, por ejemplo, don Rodrigo Chávez manifiesta en su discurso un cambio al sistema que se ha construido a través del bipartidismo y del PAC. O sea, ese es el cambio que promete, no más lo que sea que se haya construido a través de estos 3 partidos. Pero también un cambio puede ser a los últimos 2 gobiernos del PAC, ¿verdad? Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿hasta dónde consideran ustedes que don José María Figueres y Liberación Nacional ofrecen un cambio? ¿Y cuál es ese cambio que ofrecen? Ana José. Bueno, yo creo que, nuevamente, como dije anteriormente, creo que a mí el cambio que más me gusta y que siento que es importante notarlo es que Liberación Nacional cada vez se vuelve un poco más progre, por decirlo así, teniendo a doña Laura Arguedas de vicepresidenta. Para mí ella es el cambio, una especialista en derechos humanos. Escucharla hablar es bellísimo, o sea, esa señora sabe demasiado, saber que ella está totalmente comprometida con las mujeres, con las personas racializadas, con la comunidad LGBTIQ+. Entonces, creo que es importante ver este cambio, ver cómo un partido que normalmente ha sido tachado un poco como conservador y demás, trae toda esta revolución de personas jóvenes que han impulsado los derechos humanos, y también estas señoras como doña Laura Arguedas, que conocen muchísimo el tema. También la que quedó electa diputada, Montse Ruiz, que ella dice: yo soy feminista abiertamente. Entonces creo que es bastante importante
ver este cambio en derechos humanos y personas especializadas en derechos humanos, y que no simplemente es le venden a uno una idea de que, ay, sí, el aborto, y ya no, hay mucho más que eso. No es solamente el aborto, no es solamente el matrimonio igualitario, hay miles de temas en derechos humanos que son necesarios, que son urgentes ahorita mismo, y que hay que ponerles atención. Entonces creo que ese es el cambio que para mí es bastante importante, que hay que ponerle atención. Bueno, sí, porque ahora que usted mencionaba aborto, yo le iba a mencionar de que justamente hay personas de otros feminismos, porque feminismos hay diversos, ¿verdad?, que cuestionarían, por ejemplo, que la postura de don José María Figueres sobre el aborto en caso de violación es que no se permita, ¿verdad? O sea, que continúe siendo como está ahorita, ¿verdad? Entonces, algunos podrían cuestionar eso en materia de derechos humanos. José María, le tiro la pregunta a usted. Bueno, el tema del cambio. Por parte del candidato José María Figueres es un cambio, es una visión hacia el futuro, hacia lo que queremos y hacia dónde vamos, como dije al inicio, y es presentar esa estabilidad para cada uno de nosotros en nuestras distintas áreas. Ya estamos hablando, por ejemplo, temas fundamentales como los derechos humanos, el tema de la economía que no se puede pasar por alto, y aún más importante, la educación, porque eso es algo que está muy deteriorado en la actualidad. Y me recuerdo hace no mucho, cuando estaba en aquellas épocas del colegio, el nivel de mediocridad que se ha visto en la parte del Ministerio Público. Y ese cambio, por ejemplo, en lo que es educación, en lo que es el nuevo plan de formar personas que sean, ojalá, excelentes profesionales, y aún más volver a formar personas cultas, porque cuando eso no se logra, cuando no se brinda una educación de calidad, ocurren problemas sociales como los que vemos hoy en día: violencia, bullying, pobreza, desigualdades, e inclusive hace no mucho, lamentablemente, vi una serie de videos de grandes riñas que han ocurrido en centros educativos a nivel nacional, que cosas que no deberían pasar. Entonces, un cambio hacia el futuro, un replanteamiento de qué necesitamos, cómo se va a hacer, y hacerlo de la mejor manera posible, y esperando siempre lo mejor. ¿Sí? Don Oscar Javier, ¿usted hasta dónde ve? Como le decía, la mayoría de costarricenses buscan un cambio en la persona candidata, o sea, que logre garantizar un cambio. ¿Cuál es ese cambio que usted considera que Liberación Nacional, liderada en este caso por don José María Figueres, pueden prometer o garantizar a Costa Rica? Bueno, en realidad de lo que tocó el tema este otro muchacho, la situación de la educación está pasando crisis ahorita. Motivos de la pandemia se le achacan en parte, pero eso va a repercutir a cierto tiempo más adelante. Dios quiera que no, ¿eh? Dios quiera que se pueda mejorar. Con relación a la pandemia, decimos que los muchachitos ahorita están quedándose escasos de educación, a pesar de que les han seguido dando lecciones por internet y toda la cosa por la tecnología. Yo considero que en mucho afecta, principalmente en la preparación para esas futuras generaciones. Habemos algunos que ya vamos de camino, como digo, y ya pues no hay mucho que hacer, pero los que vienen de arriba, de abajo para arriba, de esos chiquitos van a estar bastante presionados por parte de la educación. En realidad yo creo que es un planteamiento que hay que, digámosle, por eso decía yo que es una lástima que Liberación no haya tenido una mayoría en la Asamblea Legislativa, porque muchos de esos proyectos, ¿qué es lo que sucede? Que se quedan esperando en la Asamblea Legislativa ser aprobados. ¿Por qué? Por falta de recursos de votaciones, porque la gente no les toma el interés principal
Y entonces esto de la educación es algo que es abierto para todos, ¿verdad? Que debería ser más flexible, ¿verdad? En muchos lugares. Y se está dando casos que hay escuelas que no han podido ni tan siquiera abrir ahorita porque están en malas condiciones. Entonces, todo eso tiene un aparato ahí que está el Ministerio de Educación, que la infraestructura de los centros de educación, etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo opinar, dar un concepto muy claro porque no he vivido en ese ambiente. Sí, tengo mis nietos y yo los veo, los pobres luchando ahí, que con la maestra, que por conferencia ahí. La cosa es que vamos a ver si es posible que todo eso se vaya mejorando, ¿verdad? Y después, como les decía anteriormente, para mí son prioritarios muchos aspectos ahorita, no solamente la educación, sino que también la seguridad, la economía, la seguridad en proyectos que vengan que traigan más recursos al país para levantar esa pobreza que ya carcome, ¿eh? Ya carcome y está haciendo un gran daño también a la sociedad. Más o menos en esas condiciones creo que puedo darle un poco de mi criterio, ¿eh? Yo respeto el criterio de toda la gente y de todos los adolescentes, por decirlo de una manera, y de los muchachos que están terminando sus estudios ahorita, que no saben si son casados, si son solteros, todavía no saben ellos lo que es tener una responsabilidad adelante de uno. Entonces creo que por mi parte eso es lo más que puedo ayudarles en esta conferencia y decirles que a votar por Figueres, ¿verdad? Bueno, perfecto. Muchas gracias a don Oscar Javier Vargas Estrada, vecino de Guadalupe de Goicoechea, expresidente del Consejo Municipal, de 81 años, director de arte por 40 años. Muchas gracias a Ana José Corella Chin, mejor conocida como Pepi, de la Universidad de Costa Rica, 21 años, estudiante de agronomía, vecina de Heredia. Ella sí no forma parte de ninguna estructura liberacionista. Y muchas gracias a José María Ramírez Guerrero. Ya terminamos con el tocayo, justamente. 20 años, vecino de San Rafael de Heredia, estudiante de Derecho y concejal también municipal. Y a ustedes que nos escucharon, pues nos escuchamos en el próximo programa. Acción.